Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil. Lorena Mena Iturralde es egresada del doctorado en Ciencias Sociales de el COLEF, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, es tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de el COLEF, y ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, además de que ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy bien. Aquí empezando el Migranálisis con mucho ánimo. Y pues creo que es sumamente oportuno el hablar del título 42 en cuanto, digamos, a un balance de su operación a horas de que se ponga fin a este. ¿Por dónde comenzamos, Lorena? Sí, precisamente, David, a pocas horas de que Estados Unidos ponga fin al título 42, una orden de salud pública que a raíz de la pandemia por COVID-19 puso en marcha el gobierno de Donald Trump para con ello prohibir el ingreso de personas a los Estados Unidos. En este Migranálisis queremos revisar un poco cómo ha funcionado y cuáles han sido los efectos de su aplicación en estos 3 años, a manera de balance precisamente. Y esto porque ha sido una medida bastante polémica y sobre todo porque ha tenido un gran impacto tanto para México como para las personas migrantes, no solo mexicanas, sino de distintos orígenes, a quienes se les aplicó dicho estatuto. Empecemos primero por qué es esto del título 42, de lo que tanto se ha venido hablando durante estos 3 años. Pues básicamente este título fue creado en el año 1944 para determinar si una enfermedad contagiosa en un país extranjero representaba un grave peligro de contagio y propagación en los Estados Unidos. Así que se debían establecer controles tanto en bienes como en personas para evitar precisamente este riesgo. La responsabilidad de determinar esto, de determinar si había este riesgo, recaía en la dependencia de salud de ese entonces, que es lo que hoy se conoce como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Y hecho esto, con la aprobación del Ejecutivo, se tenía la potestad de disponer la prohibición del ingreso de una persona mientras ésta representara un peligro justamente por el tema de salud. En el contexto de la pandemia que acabamos de enfrentar en el presente siglo, esta figura es la que Donald Trump retoma a través de este Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Y es así que a partir de marzo de 2020, a la par de todas estas medidas que hubo por el tema de la pandemia, entre ellas el cierre de la frontera de Estados Unidos en el sentido sur-norte, autorizando el cruce solo para ciudadanos estadounidenses, residentes y personas con green card, y en casos muy esenciales, pues se implementa este título 42 en un contexto en el que, como sabemos, ya había flujos migratorios importantes en la frontera con México, entre esos de muchos solicitantes de asilo. Y ojo, porque esta medida también se aplica pues en la frontera con Canadá. Pero como veremos en un momento, David, es pues en la frontera con México donde la aplicación del título 42 ha tenido unos números relevantes. Y otro aspecto curioso es que pues se dio la potestad de hacer esta evaluación del riesgo, o más bien la expulsión de personas pues a través de organismos encargados del tema migratorio, ¿no? Como exactamente el CBP. Entonces eso es un poco pues lo que podemos plantear por el momento. En un momento vamos a revisar pues también las estadísticas, David. Oye, y pues vamos entonces con los numeritos, porque sé que a la hora de revisarlos, pues hubo sorpresas, porque mucho se ha hablado acerca del título 42, pero comparándolo con el título 8, pues bueno, tú nos explicas mejor, ¿no, Lorena? Sí, efectivamente, pues en estos 3 años, de marzo de 2020 a marzo de 2023, a nivel nacional en los Estados Unidos, las autoridades migratorias detuvieron a un total de, tuvieron un total de 6.632.000 encuentros con migrantes de distintos lugares. Esto fue a nivel nacional, de los cuales al 43% de esta cantidad que he dado se les aplicó el título 42. Es decir, hubo un poco más, ¿no?, de
aplicación del título 8, que es el título tradicional que se aplica por temas de ya netamente migratorios, pero pues hubo este 43% a los cuales se le aplicó el título 42 en este periodo. Ya hablando concretamente del título 42, en la frontera con Canadá fueron 47.406 procedimientos en estos 3 años, mientras que en la frontera con México fueron 2.7 millones de procedimientos. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre, pues, enorme, ¿no? Entre estas dos fronteras. Y tenemos una gráfica que habíamos elaborado, si la pudieran proyectar. Sí, ya la tenemos en pantalla. Exacto, solo para darnos una idea, podemos constatar en esta gráfica que los números más grandes de la aplicación del título 42 en lo que es la frontera con México ocurrió en los años 2021, que son las barras que se ven de color amarillo, y en 2022, que son las barras de color verde. Aquí lo estamos viendo mes por mes, y las estadísticas las estamos revisando por año calendario, no por año fiscal, que es el que maneja generalmente Estados Unidos, que tiene como el componente en los meses es distinto. Esto es en año calendario, pero podemos evidenciar allí justamente pues en estos 2 años que ha sido importante el número de expulsiones. Y hay que destacar un aspecto importante también. Hablamos aquí del número de eventos o de encuentros, no estamos hablando del número de personas, porque una persona puede haber sido expulsada más de una vez, por título 42, por supuesto. Y aquí viene una de las implicaciones de esta medida, y es que la expulsión inmediata que se generaba a partir del título 42 no genera un récord migratorio. Solamente a la persona que es detenida se le toman huellas, está muy poco tiempo en estos centros de detención, justamente porque se argumenta que el hacinamiento puede propiciar contagios, entonces esto hace que los devuelvan en caliente, de manera expresa. Y lo que ha venido ocurriendo es que buena parte de esas devoluciones pues se han estado dando hacia México, y no solo de mexicanos, y sería lo más, digamos, lógico por la binacionalidad que existe aquí, ¿no? Sino que los expulsados también pues eran de otros países, eran personas no mexicanas, y esto generó precisamente que se multiplicaran muchísimo estos números que hemos visto, porque las personas que han sido expulsadas, al no tener en primer lugar un récord migratorio, no se les firma una orden que diga que oficialmente han sido deportados, sino que solo se los expulsaba, tenían entonces imposibilidad de volver a intentar cruzar, y mucho más si los expulsas hacia acá, hacia México, aún no siendo mexicano, pues te da chances de volver a seguir intentando el cruce varias veces. Entonces, por eso hablamos aquí de eventos, porque esto, pues aquí hay números de cruces, incluso múltiples, ¿no? De a lo mejor de una misma persona, David. Claro. Entonces, creo que esa sería una de las grandes diferencias que se vuelven paradójicas en lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no, Lorena? Es decir, todos los que están llegando a la frontera norte de México, que porque va a acabar el título 42 y que creen que eso es un beneficio, realmente se van a enfrentar a una situación mucho más complicada, sobre todo si intentan cruzar de manera indocumentada, porque entonces sí, y de hecho tal cual creo no equivocarme con esto, dice el gobierno norteamericano, pues los van a procesar como criminales bajo el título 8, lo que no sucedía, si estoy entendiendo bien, con el título 42. Sí, precisamente, al aplicarse ya el título 8, que es la medida, pues, digamos, tradicional que siempre ha aplicado en los Estados Unidos, pues ya tienes este tema del expediente, ¿no? De este antecedente migratorio que se te genera, y por supuesto con sanciones, ¿no? En casos de reentrada, que pueden ser incluso de prohibiciones de ingresar al país durante 5 años, o incluso por intentos reiterados, ya temas de a lo mejor puedas ser detenido, terminar preso, o sea, ya tiene unos alcances mucho más complejos, ¿no? Y aquí otro aspecto también que hay que hacer dentro de este balance es el tema de cómo este muro migratorio, esto ha sido un muro migratorio disfrazado de muro inmunológico, ¿no? O de cerco inmunológico. Este ha sido uno de los reclamos que han hecho activistas, organizaciones, incluso expertos del área médica, porque han mencionado precisamente que esta medida, una vez que ya se empezó a tener algunos avances en materia de salud, como el tema de la
de las vacunas, ¿no? Para intentar contrarrestar los efectos de la pandemia, y el hecho de que se empezaron a realizar ya más pues avances, ¿no? Para poder controlar de alguna manera los efectos de la enfermedad, se ha resultado innecesario que se continuara aplicando el título 42, porque ya se empezaron a relajar muchas otras medidas. Sin embargo, esto se ha seguido aplicando pues hasta el día de hoy. Ya no se justificaba lo del inicio, que era la excusa, ¿no? De que era por un tema de salud pública, y además de que ha sido muy discrecional su aplicación. No había riesgo de ser contagiado, por ejemplo, si eras ciudadano y tenías green card, por supuesto estuvieras vacunado, pero sí seguía habiendo un riesgo a pesar de tener vacunas, pero no ser ciudadano, ¿no? Es como muy ambiguo, ¿no? El criterio, ¿no? Unos sí contagian y otros no. Ha sido catalogado esto como una excusa sanitaria. Y también bajo la figura de que por temas de salud los migrantes son un riesgo que debe ser contenido, es un discurso, una narrativa que se afianzó muchísimo a partir de esto, el hecho de hay que contener migrantes, hay que evitar que ingresen porque pueden contagiar. Lo que en realidad vimos es que se aplicó una política migratoria para devolver personas, y que la pandemia fue una excusa perfecta para facilitar estas devoluciones de manera que fueran muy inmediatas, e incluso que no ocurriera hacia los países de origen de muchas de estas personas que no son mexicanas. Hay que indicar también que más del 60% de las expulsiones por título 42 fueron de personas de México, pero el resto fueron de distintos países, ¿no? Y que se han quedado en un limbo acá, y ha habido pues mucha discrecionalidad, como insisto, incluso a quienes se les aplicaba más la medida, a medida de que se fue cambiando, por ejemplo, las reglas, de que a 4 países, por ejemplo, ¿no? Que ya se sabe de que les están dando la posibilidad de entrar con paro humanitario, tener extensión al título 42 para acceder a algún tipo de programa. Esto ha variado en ciertas nacionalidades, algunas, incluso las cifras ya de los últimos meses, el título 42 bajó muchísimo para esas nacionalidades porque ya había más apertura para acogerlas en este tipo de programas, pero aquellas que no eran beneficiarias se les sigue aplicando. Entonces, sí es bastante discrecional cómo se ha venido dando, y se justifica este reclamo de muchos activistas de que ha sido un muro migratorio disfrazado de un muro inmunológico, David. Y entonces esto nos lleva irremediablemente creo, Lorena, tú eres la experta, a hablar de cómo se ven afectados los derechos de los migrantes en muchas aristas con estas decisiones. Digo, un poquito a manera de conclusión de este análisis de cómo se vivió el título 42 estos años. Sí, justamente el derecho al asilo ha sido el más afectado en todo este proceso. Recordemos que antes de que venga el tema de la pandemia, ya teníamos un poquito antes de 2019, pero más concretamente en 2019, esta política conocida como el MPP, o el programa Quédate en México, que obligaba a muchas personas que buscaban asilo en los Estados Unidos o habían iniciado este trámite a esperar por sus procedimientos en territorio mexicano, lo cual ya desde ese momento pues violentaba o violaba el principio de no devolución que se debe aplicar para personas que están buscando protección internacional. Pero pues con el tema de la pandemia y la aplicación del título 42, muchas personas que ya habían iniciado procedimientos de asilo pues vieron que sus citas con jueces o sus audiencias con jueces por sus procedimientos quedaron suspendidas por tiempo indefinido. A su vez, quienes todavía no habían tenido la posibilidad de iniciar una solicitud o un procedimiento de este tipo, pues básicamente ya vieron totalmente cerrada la posibilidad. Hemos tenido personas en condición de atrapamiento que ya venían escapando de situaciones muy complejas que pudieran calificar para la figura de asilo o refugio, que las dejas en un limbo, en un territorio que tampoco te ofrece las seguridades o garantías que se requieren en este tipo de aspectos, ¿no? Y bueno, si te detienen, expulsan en caliente, salvo en casos excepcionales, no había forma de pedir asilo. O sea, si te detenían, ni chance ni oportunidad de decir vengo a pedir asilo, es muy complicado, ¿no? Eran expulsiones, han sido expulsiones de manera expedita,
Y luego vienen también estas otras medidas, la opción del CBP-1 para intentar tener una excepción del título 42 y ver de qué manera tienes un primer acercamiento al punto fronterizo y ver de qué manera desde ese acercamiento recién puedes pensar en a lo mejor aplicar o iniciar un procedimiento de asilo. Entonces ha sido bastante complejo para las personas, sobre todo pues que pueden calificar como refugiadas, porque esto mermó muchísimo su derecho a hacerlo, David. Sus posibilidades de literalmente salvar su vida, porque por eso están en esas condiciones que hemos narrado una y otra vez. Y seguramente conforme esto avance, llegue el jueves, termine el título 42 y se den nuevas condiciones y nuevas dinámicas, pues seguiremos hablando de los efectos de esta medida, Lorena. Mientras tanto, muchísimas gracias por este análisis, por este migranálisis, por este balance del título 42. Que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Muchísimas gracias, David. Excelente miércoles también y saludos a toda la audiencia. Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde con el migranálisis de Continente Móvil, haciendo un balance sobre la operación del título 42 durante estos 3 años. Termina mañana. Ella es directora y cofundadora de Continente Móvil. Si usted quiere conocer más de su labor de investigación, formación y divulgación, puede visitar continentemóvil.com.